a ver cómo gestionamos, cómo superamos esas emociones tan complejas de nuestra primerísima infancia. Pues bien, Sigmund Freud, allá por 1924, propuso una respuesta que, bueno, sigue siendo fascinante y desde luego muy controvertida. Vamos a meternos de lleno en su teoría sobre el final de una de las etapas que él consideraba más cruciales de nuestro desarrollo. Freud nos habló del complejo de Edipo como una especie de torbellino de amor, de celos, de rivalidad, todo dirigido hacia nuestros padres. Pero claro, si esta etapa es tan fundamental, ¿cómo se acaba? Porque tiene que acabar. Su desaparición, o como él la llamaba, su sepultamiento, es un misterio que evidentemente necesitaba una explicación. Y aquí está el kit de la cuestión. ¿Qué es lo que hace que este complejo, que es tan potente, se esfume y dé paso a lo que conocemos como el periodo de latencia? Lo interesante es que Freud propuso que los caminos para el niño y para la niña son, radicalmente distintos. Empecemos por el niño. Para él, Freud dibujó un camino muy concreto, un camino que está marcado por una amenaza que lo va a cambiar absolutamente todo. Todo arranca en lo que Freud llamó la fase fálica. En este momento, el interés del niño se centra casi por completo en sus genitales. Lo que pasa es que esta curiosidad, que es totalmente natural, choca de frente con la desaprobación de los adultos, y esto, claro, prepara el terreno para un conflicto que es prácticamente inevitable. El proceso, según nos cuenta, se desarrolla en una secuencia muy clara. Primero aparece esa amenaza de castración, que el niño, al principio, no se la cree. Pero todo cambia con una observación que es crucial: ver los genitales femeninos. Eso le convence de que la pérdida es una posibilidad real, y de repente la amenaza se vuelve tangible. Esto le obliga a enfrentarse a un conflicto interno, o su deseo o la integridad de su cuerpo. Al final gana el miedo, lo que le fuerza a reprimir sus deseos, y en ese mismo proceso a formar el superyo, que no es otra cosa que la base de su conciencia moral. El propio Freud lo resume en este conflicto que parece no tener solución. Si la satisfacción de ese amor debe costar el pene, el interés del niño por sí mismo choca frontalmente con su deseo. Así que para salvar sus genitales tiene que renunciar a su anhelo edípico. Es precisamente esta renuncia, una renuncia forzada, la que disuelve el complejo y abre la puerta a la siguiente etapa de su desarrollo. Vale, esto es lo que pasa con el niño. Pero, ¿y la niña? ¿Cómo se desarrolla este proceso para ella? Pues aquí la historia cambia por completo. De hecho, el propio Freud admite que este camino es, y cito, mucho más oscuro y lagunoso. Y aquí, ojo, porque encontramos la diferencia fundamental. Mientras que el niño teme una castración que es posible, que podría ocurrir en el futuro, la niña, siempre según esta teoría, parte de la idea de que la castración es un hecho ya consumado. O sea, sus caminos se separan desde el mismísimo principio. Lo que Freud sugiere es que la niña, al comparar su anatomía con la de un niño, no lo ve como una simple diferencia, sino como una carencia. Ella interpreta que ha sido castrada, que algo le fue arrebatado. Y es de esta percepción de falta de donde nace uno de los conceptos más famosos y, por supuesto, más polémicos de Freud: la envidia del pene. En este punto se produce una sustitución simbólica que es clave. El deseo de tener un pene se transforma en el anhelo de tener un hijo del padre. Este deseo se convierte en la culminación de su complejo de Edipo, una forma de compensar, simbólicamente, esa carencia que ella percibe. A diferencia del niño, cuya represión es súper abrupta y está motivada por el miedo, se dice que la niña abandona su complejo de Edipo de una forma mucho más gradual. Y lo que la mueve es la decepción. La decepción de que ese deseo de tener un hijo del padre, pues nunca se cumple. Venga, pues vamos a poner estos dos caminos, uno al lado del otro. Porque al comparar cómo caracteriza Freud el complejo de Edipo en el niño y en la niña, las diferencias que plantea, la verdad, se vuelven impactantes. Resumiendo, para el niño, el motor es una amenaza externa que le genera angustia, lo que provoca una represión drástica y un superyo muy fuerte. Para la niña, en cambio, el punto de partida es un descubrimiento interno, esa carencia que la lleva a un abandono gradual del complejo. Este abandono está motivado por la decepción y, según Freud, resulta en un superyo que él consideraba menos rígido. Todo esto nos lleva a la provocadora conclusión que el propio Freud extrae de su análisis. Una idea que, la verdad, ha resonado y ha generado debate durante casi un siglo. Con esta frase, que es contundente donde las haya, Freud viene a decir que las diferencias morfológicas entre los sexos no son algo superficial. Al contrario, dictan divergencias profundísimas en el desarrollo psíquico, moldeando la personalidad, la moralidad y, en última instancia, el destino de cada individuo. Y esta es la gran pregunta que nos deja su análisis.
Una cuestión que a día de hoy sigue completamente abierta y que nos invita a reflexionar sobre esa interacción tan compleja entre la biología, la cultura y la experiencia individual a la hora de formar lo que somos.